Buenas noches, señores televidentes. Mi nombre es Ángelo Sampentume y les doy la bienvenida a su programa Justicia en tu Comunidad. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y que tiene relación con el proceso civil y también con el trámite del mismo. Y para este tema que se denomina la intervención en el proceso civil, tenemos al doctor Javier Herrera Villar, juez superior de la Sala Civil de esta Corte Superior de Justicia de Huaura, a quien le damos una cordial bienvenida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Ese tema resulta muy interesante. Coméntenos, por favor, doctor, sobre más o menos qué vamos a tratar el día de hoy. Bueno, la intervención del proceso civil en general es la forma en que las personas pueden entrar o ingresar a un proceso, ¿no? Ahora, este ingreso puede ser de manera como titular de los derechos que se discuten o como terceros con un interés dentro del proceso. Todos sabemos que un proceso está destinado a resolver un conflicto de intereses, es decir, hacer efectivo un derecho de las partes que está conflictuado, que no han podido resolverlo en la vía regular, en la vía directa, y por tanto recurren al órgano jurisdiccional como última ratio para efectos de que a través de un proceso judicial pueda ser resuelto. Este tema en realidad es de aplicación a todo contexto, a excepción del penal, entre comillas, ¿no? Pero se aplica a todo contexto, o sea, a todas las clases de proceso laboral, contencioso, constitucional. Particularmente, doctor, las personas, digamos, para ser parte de un proceso, tiene una, digamos, cómo comparece, de qué formas pueden estar representadas, o digamos, quiénes pueden ser partes en un proceso. Bien, a ver, hay dos formas de intervención en un proceso: la intervención como parte y la intervención como tercero. Cuando uno interviene como parte, es decir, es titular del derecho que se discute. Por ejemplo, un propietario que pretende desalojar a una persona. Entonces, él es el titular del derecho de propiedad que dice tener, que lo tendrá que acreditar en el proceso, y se dirige la demanda contra la persona que pretende desalojar. Ahora, la persona contra la que pretende desalojar, que es la parte demandada, también es parte en el proceso, porque es contra ella que se dirige la demanda, y es contra ella que pretende ejercer el desalojo. Entonces, ella podrá exponer sus fundamentos, podrá decir que tiene un contrato de arriendo, podrá decir que también es propietaria, que lo adquirió por prescripción, X fundamentos con los cuales va a contradecir la demanda, o de repente se allana también, ¿no? Porque finalmente lo que se trata es de solucionar el problema. Sin embargo, puede ser que en esta confrontación haya terceros, y estos terceros puedan resultar perjudicados o tengan interés que una de las partes gane. Por ejemplo, a ver, hay dos propietarios que se confrontan pretenden derecho de propiedad sobre un inmueble. Entonces, a uno de ellos de repente el otro le está pretendiendo vender, entonces, o se lo ha arrendado por años. Entonces, a él le conviene que, por ejemplo, el demandante no le gane al demandado, porque el demandado es el que le ha arrendado el inmueble. Entonces, él va a intervenir en el proceso con interés, porque no, si por A por B ordenara que el demandado le entregue el inmueble, a él también le va a afectar eso, toda vez que a él le han arrendado el inmueble también, ¿no? Entonces, son temas en los cuales muchas veces hay confusión y dependerá, y la ley en realidad establece una serie de formas de intervención de terceros, pero muchas veces esta situación no es muy fácil de elucidar, sino que está, digamos, en conjunto con otras situaciones. Por ejemplo, es fácil decir que hay varias partes en un proceso, una acumulación de partes. Por ejemplo, hay un incendio en un edificio y resulta que en ese edificio hay 3 personas, 3 pisos. El camión que viene de repente un camión de insumos, de estos de hidrocarburos, se estrella y provoca un incendio. Cada propietario va a sufrir un propio daño, un daño propio. Cada uno va a tener una indemnización que reclamar. En forma conjunta pueden intervenir, cada quien con su propia pretensión, con su propio pedido de daños. Ahí van a haber 3 procesos en realidad, juntos. ¿Por qué? Porque hay conexidad. Como hay un mismo hecho el que ha generado el daño, entonces los 3 les corresponde intervenir ahí, ¿no? Pero ellos intervienen como partes. Es cierto que cada uno tiene su propia pretensión. Pero en cambio, de repente, lo demandan solamente al propietario. Como hay responsabilidad solidaria, de repente lo demandan al propietario nada más del vehículo. No lo demandan al conductor. O de repente lo demandan al conductor y no le demandan al propietario. Como es responsabilidad de solidaridad, puede demandar a cualquiera de ellos. Entonces, el propietario o el conductor va a decir, un momentito, si le ganan el proceso, como es solidario, después pueden dirigirse contra mi persona. Ya aprobaron el hecho, entonces me interesa a mí que gane, ¿no?
Entonces, estas formas de intervención hay que tenerlas muy claras para que posteriormente no podamos perjudicarnos, ¿no? Ujú. Exacto. Hay muchos temas, no solamente también de personas naturales, sino también, digamos que hay otro tipo de partes. También puede ser, digamos, un matrimonio, de qué forma interviene, tal vez en representación, digamos, de un patrimonio autónomo, tal vez una sucesión, ¿de qué forma puede ser parte de un proceso en todo caso? Claro, ahí la norma, por ejemplo, ahí estamos hablando de partes, ¿no? Cuando hablamos de partes, significa que estas partes, por ejemplo, a ver, la norma exige de que en esta clase de patrimonios autónomos, es decir, aquellos patrimonios en los cuales hay varios titulares, o sea, varios propietarios, varios titulares de ese derecho, la norma dice que cuando uno va a demandar, cualquiera de ellos puede demandar. Por ejemplo, los cónyuges sobre un bien conyugal, cualquiera de los cónyuges puede demandar. Sin embargo, cuando son demandados, tendría que ser ambos cónyuges. Cuando son copropietarios, coherederos, igual situación. Por eso alguien por ahí dice, oye, un momentito, ha demandado más que un heredero y los hermanos no han dicho nada, entonces la demanda no se va a amparar. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque cualquier copropietario puede reclamar el bien, que desde todos. Obviamente cuando se lo regrese, los demás copropietarios también podrán decir, señor, a mí también me toca, ¿no? Pero, y entonces ahí, por ejemplo, a ver, lo que pasa es que este es un tema un poco complejo. Por ejemplo, a ver, yo demandante, son 4 hermanos copropietarios por herencia. Uno de los hermanos demanda que le reivindique la persona que está poseyendo actualmente un determinado bien, que le reivindique el inmueble. En el proceso, los otros 2 hermanos o 3 hermanos se dan cuenta. Dice, oye, un momentito, también queremos intervenir en este proceso porque cuando le reintegren, le reivindique, o sea, le entreguen la propiedad al demandante o la posesión al demandante, a nosotros no va a entregar, solamente va a entregar a uno de ellos y de repente hay problemas entre ellos. Entonces ellos se van a personar el proceso y van a decir, señores, somos liticonsortes. Pero en realidad ellos van a ser ahí es lo que se denomina el cuasi liticonsorte necesario. Es decir, ellos no necesariamente tienen que estar en el proceso. Sin embargo, como el proceso al igual les va a favorecer o les va a afectar, ellos pueden intervenir en el proceso. Pero solamente hay varias formas, en este caso, liticonsorte necesario, cuando necesariamente, como dice la norma, tiene que estar presente el proceso. Si son cónyuges, los 2 cónyuges. Si son 3 copropietarios, los 3 copropietarios. Pero en cambio, cuando demandan, no es necesario que intervengan todos. Por tanto, no es necesario y el proceso está claramente, la relación jurídica está bien establecida si es que uno solo de ellos ha demandado. No es necesario la intervención del otro. Pero si el otro quiere intervenir, por razones que tenga, va a poder intervenir y lo van a acumular como si fuera un demandante más, ¿no? Pero como le digo, es una intervención dependiendo voluntaria de parte de él, no lo obliga la ley. Muy bien, doctor. Básicamente muchas personas tienen la creencia, digamos, de que cuando una de las partes es el Estado, tiene, digamos, mayores beneficios o tiene alguna prerrogativa especial que se le pueda dar. ¿Es esto cierto? Digamos, ¿de qué forma se puede intervenir el Estado y por quién está representado en este caso? Tal vez alguna institución en particular o dependiendo tal vez del organismo, digamos, ¿no? Podríamos decir. Bien, la norma procesal civil, en este caso, el Código Procesal Civil, ha establecido con claridad ya de que no hay prerrogativas especiales para el Estado, salvo los que la ley especialmente otorgue, ¿no? En general, es decir, que el Estado cuando litigue, se va a presentar y va a tener las mismas prerrogativas que cualquier otro litigante. Solo que si hay alguna ley especial que establece alguna prerrogativa, ahí recién se tomará en cuenta. Pero en general, o sea, la regla general es de que no tiene prerrogativas más allá de las que la tiene cualquier otro litigante. Segundo, la institución, el organismo de defensa del Estado es la Procuraduría, los procuradores, ¿no? Hay un Ministerio de la Defensa que le dicen que son los procuradores, los cuales ejercen justamente esta defensa del Estado normalmente. No todas las instituciones tienen procurador. En los casos que no haya procurador, por ejemplo en las municipalidades, hay municipalidades provinciales que la mayoría tienen su procurador, pero hay municipalidades distritales que de repente por la situación precaria económica o dado el presupuesto no les alcanza para un procurador. Usted puede ser abogado, representar por un abogado de repente, ¿no? Pero finalmente acordemos que siempre es en este caso el alcalde el que asume la representación, ¿no? A través de un abogado que él designa, ¿no? Ahí básicamente ya entra el tema de representación, doctor. Se podría, digamos, en este caso los alcaldes están representan básicamente
a las municipalidades en este caso. ¿De qué forma, digamos, los alcaldes o qué, digamos, qué facultades tiene tal vez como representante? ¿Tiene que intervenir directamente en el proceso para cumplir tal vez un mandato del juez? ¿De qué forma interviene tal vez este tipo de representación? Bien, acordemos lo siguiente, o sea, la defensa en el proceso la ejerce el procurador, la defensa. Sin embargo, los mandatos judiciales, que en el caso de la municipalidad sean ordenados por el juez, tienen que ser cumplidos por los funcionarios a los cuales se disponga el mandato ordinario, ¿no? Si, por ejemplo, hay un mandato de pago, un mandato de entrega de determinadas copias en un habeas data u otro, en este caso se ordena a la institución que otorgue dichas copias, y el responsable es obviamente el alcalde, ¿no? Salvo que la sentencia diga a otra persona, pero normalmente es el jefe máximo de la entidad. Y el procurador no está obligado, el procurador simplemente ejerce la defensa nada más. Obviamente como funcionario tendrá sus responsabilidades en cuanto a si ha ejercido una buena defensa o no, ¿no? Como cualquier abogado, pero no es el funcionario a cumplir el mandato. A veces hay esa confusión, ¿no? Y eso no está bien. El procurador no tiene representación con respecto al cumplimiento del mandato, sino en cuanto a la defensa de la institución. Y también no hay que confundir lo siguiente. Por ejemplo, los procesos de amparo, muchas veces sale el procurador y a la vez sale el funcionario demandado. Y esto es así, ¿por qué? Porque el procurador representa a la institución o ejerce la defensa de la institución, mientras que el funcionario se defiende de su responsabilidad que pudiera haber cometido en cuanto a afectación de algún derecho fundamental en el amparo, ¿no? El amparo y cualquier otro proceso constitucional. Entonces, ahí no es que el Estado tenga dos representantes. Algunos consideran eso. No, tiene dos representantes, ¿cómo va a defender al mismo tiempo el alcalde y a la vez va a defender el procurador? No, no. El alcalde se defiende por derecho propio. Es decir, señor, yo refiero que yo no he cometido ninguna infracción. Y a la institución la defiende el procurador público. Muy bien, doctor. Vamos a una pausa, doctor, y Sí, continuamos correcto. con nuestro tema. Volvemos, señores. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Doctor, una consulta importante tal vez respecto del poder. ¿Cómo se manifiesta el poder dentro de un proceso y de qué forma se puede otorgar tal vez este tipo de, digamos, y para qué también, qué fin y qué utilidad tiene el poder, digamos, dentro de un proceso? Bien. El poder, la finalidad es algo similar a la representación. Lo que pasa es que el poder es un acto voluntario que cualquiera lo puede otorgar, a diferencia de la representación, que en el caso de la representación o está determinada por ley o está estabilizada por alguna norma especial, ¿no? Entonces, en el poder cualquier persona natural o jurídica puede delegar a una persona natural para efectos de que esta persona pueda ejercer su defensa, ¿no? Se apersone por él. Podría ser a su propio abogado, y en este caso el abogado actúa como apoderado y a la vez como abogado, ¿no? Entonces, ese poder, la utilidad es de que muchas veces las personas no pueden concurrir al proceso. Y entonces a través de esta persona, de este apoderado, pueden pues accionar y seguir los actos procesales que correspondan. Ahora, hay temas en los cuales no puede entrar el apoderado. O en todo caso necesita una autorización especial del juez, por ejemplo en las declaraciones de parte. Si pides la declaración de parte, normalmente se exige que el que declare, como es la naturaleza más propia del medio probatorio, es la misma parte, la misma persona, porque el abogado o la otra parte le puede repreguntar para efecto de esclarecer el hecho que está en cuestión. Sin embargo, a veces se faculta al apoderado, se le da poder especial para que declare. Sin embargo, esto tiene que estar sometido a una aprobación de parte del juzgador, si es conveniente o no es conveniente, ¿no? Porque hay un tema también cuando, digamos, tiene que declarar sobre hechos, tal vez que pueda solamente conocer la parte, digamos, la propia parte, ¿no? ¿Hay algún Claro. asunto tal vez que pueda pasar en ese sentido? Sí, tanto por eso, esa es una de las razones, y otra es de que justamente hay el principio de inmediatez cuando se actúan los medios probatorios. Y este principio exige de que justamente la finalidad del medio probatorio es que yo escucharlo a la persona y ver su actitud, ver su comportamiento, cómo actúa, como ocurre casi en la oralidad, ¿no?
en los procesos de oralidad, como el proceso penal, por ejemplo, ¿no? Ujú. Doctor, el código establece facultades generales y especiales. ¿En qué se diferencian este tipo de facultades y, digamos, de qué forma se manifiestan o qué son este tipo de facultades? Bueno, a ver, las facultades generales son las facultades de representación propiamente, ¿no? Esto está más que todo en el ámbito del ámbito procesal, en el sentido de que tiene que ver con el tema de poner fin o no al proceso o aceptar una demanda, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay casos puntuales en los cuales no cualquier persona que tenga representación de la otra puede ser. Es decir, la representación general únicamente nos faculta a que nosotros podemos actuar en representación de la representado para mover el proceso. Pero cuando querramos decidir algo sobre el proceso, requerimos representación procesal. Por ejemplo, nos queremos allanar, es decir, aceptar la demanda tal como está. Queremos reconocer, es decir, la demanda, no solamente nos allanamos a la pretensión, sino que además reconocemos los hechos, ¿no? O cuando queremos conciliar de repente, o sea, llegar a una determinada solución, ¿no? Para esos casos, la ley exige que tenga yo poder especial, no cualquier representado, sino un poder especial que me otorgue el poder dante para efecto que yo pueda, con ese poder, llegar a intervenir en esas actuaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen trascendencia. O pueden poner fin al proceso, o a la vez pueden aceptar la pretensión que está siendo demandada, ¿no? Por eso. Más que todo, y tiene que ser literal este tipo de poder, tiene que facultarlo especialmente tal vez para determinado acto. Sí, se rige por el principio de literalidad porque la idea no es suponer el poder. Dado la trascendencia que tienen los actos procesales que se van a realizar con este poder, se exige que expresamente esté establecido en el poder. ¿Para qué razones, no? Si no lo está, no lo puedo suponer. Entonces simplemente lo considero como un poder general. Muy bien, doctor. Particularmente, doctor, nos comentaba que las partes y también los terceros pueden intervenir en un proceso, pero también se da el caso de liticonsortes. ¿A qué se refiere con esta figura de liticonsorte y de qué forma se da tal vez dentro del proceso? A ver, el tema es un poco complejo, voy a tratar de precisarlo de alguna manera. A ver, liticonsorte significa litigar o tener pleito en conjunto, es decir, en forma conjunta entramos a un proceso. Por eso se habla de liticonsorte necesario, es decir, oiga, la ley exige que necesariamente estemos todos juntos. Pero hay una intervención liticonsorcial, es decir, aquella en la cual, por ejemplo, no siendo necesario que intervengamos, sin embargo, podemos intervenir conjuntamente, como en el caso de los hermanos de uno de los propietarios que demanda. ¿Por qué? Porque a ellos también les interesa directamente esa pretensión y ellos podrían haber demandado. Ahí, por ejemplo, hay una intervención liticonsorcial. Sin embargo, hay otras clases de intervención, ya de terceros, que no tienen relación sustantiva, pero sí les podría afectar lo que se decide. Entonces, en esos casos hay la intervención coadyuvante y otras, ¿no? De repente también hay por fraude, llamamiento por fraude. De repente, por ejemplo, hay dos personas que están haciendo otorgamiento de escritura pública sobre un determinado inmueble y en realidad hay un propietario tercero. Y este se entera, ¿no? Y él le dice, oye, un momentito, ¿qué discuten aquí? Si la propiedad es mía, no es ninguno de los dos. O puede haber un llamamiento en el cual el juez se da cuenta, por llamamiento por fraude, el juez se da cuenta de que aquí, por ejemplo, hay una letra de cambio por la cual se pretende hacer embargar el otro sobre un bien que realmente es de un tercero. Entonces se da cuenta que hay un fraude acá, o un presumible fraude. Entonces lo llama, llamamiento por fraude, lo llama al tercero, que supuestamente es propietario, para efecto que intervenga, ¿no? Y así, ¿no? O sea, el código nos pone una serie de figuras jurídicas procesales por las cuales la persona que directamente en un proceso tiene un derecho que se discute o que podría ser afectada con lo que se va a decidir en ese proceso, pueda intervenir en el proceso. Ya sea cuando va a ser afectada directamente porque el derecho que se discute es su propio derecho, entonces ahí son partes en el proceso. Es el que interpone la demanda o contra quien se dirige la demanda. En cambio, aquellos que tienen interés o pueden ser afectados pueden intervenir en el proceso, ya sea de manera voluntaria o de manera obligatoria. De manera voluntaria será cuando yo me advierto y me interesa a mí y no tengo obligación de intervenir. De manera obligada es cuando hay el famoso liticonsorte necesario. O sea, oiga, yo llamo y llamo al otro codemandado porque también tiene que intervenir necesariamente. Por ejemplo, de repente a los copropietarios, ¿no? Me doy cuenta como juez que han demandado solamente a uno y hay varios propietarios y por tanto obligatoriamente lo hago intervenir al otro.
¿Por qué? Porque si no, no está correcta la relación jurídica procesal. Hay que tener en cuenta que esta relación jurídica procesal, ¿qué importa? Implica que, a ver, las partes en el ámbito jurídico en general, antes de entrar al proceso, tienen una relación. Es decir, por ejemplo, yo le debo dinero a alguien, una cuestión de mutuo, un préstamo, y por tanto yo le debo 100.000 soles al que me ha prestado, ¿no? Al final no le cumplo o le cumplo a media, lo que sea, esa situación jurídica se conflictúa. Entonces vamos a un proceso. El demandante de repente es el acreedor y yo al deudor. Y entonces ahí va. ¿Quiénes tienen que ir? Las partes que han estado en la relación jurídica sustantiva, en la relación de derecho. Son las mismas que tienen que ir al proceso. No puedo yo demandar, no, me debió su hijo, señor, lo demando al papá. No, señor, pero el hijo es el que le debe, no el papá. ¿Correcto? Salvo que usted lo haya garantizado o fiado. Entonces ahí sí. Entonces, esa situación hay que tener muy en cuenta. Entre ellos va a ser el litigio. Sin embargo, puede ser que en el litigio yo afecte derechos de terceros. Entonces, esos terceros, ya sea por interés propio, voluntariamente pueden intervenir, o porque yo considero necesario que intervenga otra persona, ¿no? Y ahí será la intervención necesaria. Ya dependerá la figura jurídica que se presente. ¿Y se puede dar, doctor, la figura de que también, digamos, una parte no sea parte del proceso y tenga que excluírsele, y tal vez un tercero intervenga como tal para poder excluir este tipo de personas que no corresponden tal vez a la relación del proceso? Claro, hay muchas veces que en el proceso de repente las partes demandan, como se dice, a varios. Y resulta que durante el proceso nos damos cuenta que tal o cual persona no debe ser mandada. Entonces ahí de repente hay lo que se denomina la falta de legitimidad para obrar. Es decir, que yo no soy el titular del derecho que se discute y por tanto no tengo por qué ser demandado. Entonces me van a extramitar el proceso. Muchas veces esta situación que al inicio que no se presenta al inicio, posteriormente se puede presentar. Entonces el juez a veces de repente por denuncia civil, que es una forma en la cual el demandado dice, señor, yo no debo ser demandado sino un tercero, lo llama a un tercero y lo ingresan al proceso. Pero después nos damos cuenta que ese tercero no tiene nada que hacer, entonces lo volvemos a retirar del proceso, entonces lo volvemos a extramitar del proceso. En realidad la norma procesal nos faculta todo ello. ¿Por qué? Porque finalmente hay que entender y dejar claro de que el proceso no es un fin en sí mismo, el proceso es un instrumento. ¿Un instrumento para qué? Para que podamos hacer efectivos los derechos sustantivos. Es decir, mi derecho sustantivo, ¿cuál es? Oiga, señor, yo presté un dinero, quiero cobrarlo. Hago efectivo mi derecho a través del proceso. Por eso que a veces, si bien es cierto que el proceso tiene una serie de figuras jurídicas que nos permiten resolver todas estas situaciones jurídicas, no hay que verlo como un fin en sí mismo. Entonces, hay que siempre darle la mayor viabilidad y el juez está obligado como conductor del proceso justamente a evitar estas dilaciones, estas suspicacias a veces de trabar el proceso o de complicarlo para efectos de no lograr su finalidad, que es hacer efectivo el derecho sustantivo, ¿no? ¿Por qué? Porque si el juez tampoco no vela por esto, estaría afectando un principio y un derecho fundamental y también garantía constitucional de la función jurisdiccional, que es la tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, yo no solamente debo seguir un debido proceso, es decir, con las reglas establecidas, sino también debo velar que ese proceso sea rápido y que además sea efectivo, porque un proceso que tarda por tardar, por simplemente figuras procesales, realmente es una afectación a la tutela jurisdiccional efectiva. Esto será necesario en tanto y en cuanto sea necesario resolver, sea necesario introducirlos al proceso. Pero de lo contrario, el juez debe velar porque no se obstruya el proceso, sino que se discuta lo que realmente se debe discutir para resolver cuanto antes y impartir justicia lo más pronto posible, ¿no? Muy buena aseveración, doctor. Vamos a ir a una pausa, doctor, y ¿Ya? continuamos con nuestro tema. Correcto. Volvemos, señores. Continuamos, señores. Doctor, hay una consulta. Tal vez ocurre que en muchos procesos a veces se da el fallecimiento de una de las partes. ¿De qué forma sigue tal vez los sucesores? ¿De qué forma se representa tal vez a esta persona que ha fallecido?
Correcto. En esos casos hay una figura que se llama sucesión procesal. Es decir, cuando el derecho, por X razones, en este caso por fallecimiento, ha pasado a los sucesores. De acuerdo al Código Civil, establece en su artículo 660 que la transmisión de sucesores se produce automáticamente, ¿no? Es decir, ni bien fallece la persona, inmediatamente se produce la sucesión. Y por tanto, a partir de ese momento, inmediato ya tiene la representación los quienes deberían sucederlo. Ahora, es cierto que para una cuestión de tener con claridad realmente quiénes son los sucesores para que puedan decidir, porque en un proceso hay que decidir, entonces se requiere muchas veces la declaración de sucesión intestada. Pero sin perjuicio de ello, en el proceso judicial se admite a los sucesores o los que tienen vocación hereditaria con su partida de nacimiento del causante e intervenir en el proceso. Ahora, evidentemente no podrá pues transar ni conciliar. ¿Por qué? Porque no sabemos si realmente es el único heredero. Pueden ser que haya otros herederos y eso únicamente se sabrá cuando haya una sucesión intestada declarada, ¿no? Entonces, en ese caso recién se podrá permitir que este señor pueda allanársela. Entonces, mientras tanto, se le acepta su intervención, pero con la condicionalidad de que solamente es una intervención de alguien que tiene vocación hereditaria, más no puede decidir. Y a la vez, como hay una sucesión que todavía no está representada, no está declarada, se designa a un curador procesal. Esta figura del curador procesal es una figura muy especial, es decir, es el nombramiento de un defensor, abogado, para que pueda representar, ya sea a un patrimonio autónomo, es decir, a un patrimonio que no tiene a alguien que realmente sea el declarado o que sea indiviso de repente, ¿no? Y se dan varias figuras que establece el artículo 61 del Código Procesal Civil, y hay muchas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando no sabemos, es una persona incierta, son las personas, los propietarios no sabemos quiénes son, desconocemos su domicilio, y X formas que establece la norma, en las cuales se hay que necesario nombrar un curador procesal, un defensor de ese patrimonio que está siendo demandado, ¿no? Así es. Bien, doctor. Doctor, así en el proceso, así como los magistrados, como los auxiliares judiciales tenemos deberes y facultades, ¿así las partes también están sujetos a estos mismos deberes? O en todo caso, ¿qué deberes les corresponde, qué facultades tienen tal vez las partes dentro de un proceso para que puedan, digamos, entablar una acción judicial? Bien, claro, la norma establece con precisión cuáles son los deberes y facultades de las partes. Algunas importantes. En primer lugar, siempre hay un deber principal que es el de buena fe, ¿no? Actuar de buena fe siempre en el proceso. Es decir, no buscar, como le llaman algunos, entre comillas, triquiñuelas, argucias, ¿no? Para evadir el proceso. Y este deber es a la vez también un deber del abogado. Lo que pasa, y en el Código de Ética del abogado está ahí previsto. Lamentablemente a veces no se aplica mucho eso. Es más, el juez está facultado a aplicar esas sanciones cuando ello no ocurra. Hay las famosas astreintis, ¿no? Es decir, facultades coercitivas de parte del juzgador para poder aplicar y hacer que se corrija aquellas situaciones que dilatan el proceso, lo obstruyen o pretenden, digamos, desviar el proceso, ¿no? Entonces, ante eso, juez. Y también, obviamente, hay los deberes de respeto al contrincante, a la contraparte, ¿no? Deberes de respeto al juez, ¿no? Deberes de respeto de probidad, ¿no? De que las cosas que se presenten justamente sean reales, no se trate de sorprender al juzgador. Lamentablemente a veces la gente cree que puede hacer lo que quiere en un proceso, y al contrario. Como digo, el proceso es un medio, instrumento público que permite al juzgador y permite a las partes resolver su problema. Pero no significa de que las partes puedan utilizarlo para beneficiarse con él o obtener un derecho que no les corresponde. Entonces, en ese aspecto, las partes tienen una obligación de ser bastante fieles, se puede decir así, a lo que es realmente el derecho que corresponde, ¿no? Hay que en ese aspecto. Y el juez está obligado a velar que lo que se va a resolver sea en función a ellos, ¿no? En función a lo que corresponde. Y no dejarse sorprender por estas situaciones, ni tampoco dejarse apabullar por ello, porque muchas veces, si ustedes se dan cuenta, hay procesos judiciales que demoran años. ¿Y por qué demoran años? Justamente por esto. El proceso tiene etapas bien marcadas, o sea, bien definidas. Una etapa postulatoria, se hace la demanda, se contesta la demanda, una etapa de sanamiento, que es donde justamente se ve que la relación esté bien prevista, una etapa probatoria y una etapa resolutoria. Y finalmente una etapa de ejecución, ¿no? Si es que se ha logrado fundar la demanda.
Pero esas etapas están bien definidas. Lo que pasa es que, ¿por qué demora tantos años? ¿Hay plazo para cada etapa? Sí hay plazo para cada etapa. Correcto, puede haber que en la etapa protoya puede haber más plazo por A o por B cosas, correcto, pero eso no puede ser demasiado dilatado, no puede durar años. La norma en el proceso más lato, o sea, de mayor amplitud, que es el de conocimiento, proceso ordinario, establece como 50 días de etapa probatoria. O sea, máximo 2 meses y medio. Sin embargo, vemos un proceso que en etapa probatoria está durando años. Es más, a veces vemos que en la etapa postulatoria, que es la calificación de la demanda o la contestación todavía, estamos en el tercer año, segundo año. ¿Qué es eso? O sea, es una situación que no debería ser. Claro, a veces el jugador no es que lo sorprenda, sino que lamentablemente la propia parte demandante a veces no precisa bien el domicilio, cuando se va no se puede notificar, o también la parte demandada cuando contesta señala un domicilio que no corresponde. Hay situaciones, ¿no? Por eso el juez tiene que estar muy al tanto de esas situaciones para que pueda conducir el proceso adecuadamente y se corte y se evite esas dilaciones innecesarias, ¿no? Más que todo cuando hay diversas partes y tal vez puede ocurrir todo este tema de emplazamiento, de todo ello, para que pueda llevarse a cabo el proceso. Claro, hay procesos y procesos, ¿no? Hay procesos complejos, pues, en los cuales hay multitud y distinidad de partes, donde nos damos cuenta después que la parte ha fallecido y no sabemos, o no le han inscrito su registro. Entonces, claro, ahí sí se compleja y se entiende la dilación por el tema de que se va a tener que retrotraer a veces el proceso a una situación que ya había pasado porque realmente era nulo. Por ejemplo, si bien es cierto que hay un principio de preclusión, quiere decir que yo si paso una etapa no debería por regla general retroceder. Sin embargo, la nulidad del proceso, que es una parte negativa del proceso, es que lamentablemente si yo, por ejemplo, emplacé a alguien y estaba fallecido ya cuando lo emplacé, o sea, cuando entablé la mano estaba bien, cuando contestó estaba bien, pero he seguido el proceso y había fallecido y nadie me dijo nada. Entonces tendría que anular todo lo que he actuado, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que nombrar, o tendría que tener sus sucesores o nombrarle un curador para que lo defienda, ¿no? Entonces, esos son temas negativos del proceso, que son lo irregular del proceso. Por eso se dice que la nulidad es la última ratio, es decir, yo no debería nunca anular un proceso, solamente cuando no es posible subsanarlo, convalidarlo. Pero se da, pues, ¿no? Pero solamente en esos casos. Por ello no debería verse procesos de años, salvo que la complejidad del caso lo amerite, ¿no? Sí, es complejo. Más que todo tomar en cuenta, remarcar este tipo de deberes para que cumplan no solamente las partes, sino también los abogados, ya que se ha visto tal vez en los medios periodísticos que se está utilizando procesos tal vez para adquirir ciertos bienes inmuebles de forma fraudulenta. Claro, eso pasa ya por un tema lamentable de aprovechamiento de algunas personas con respecto a los procesos, ¿no? Es más, por ejemplo, en un caso conocido, ¿no? En el cual un abogado pretendió beneficiarse a través de una serie de procesos arbitrales de otorgamiento de escritura pública, apropiándose de bienes, de inmuebles, ¿no? Todo eso ha fomentado que, por ejemplo, ya a nivel de la Suprema, por ejemplo, haya los famosos plenos casatorios, en los cuales sobre otorgamiento de escritura pública y sobre otros temas, ahora hemos visto de abandono y otros, ya está dando algunas pautas en las cuales hay controversias, ¿no? Controversias que a veces pues tienen la jurisprudencia de un lado y de otro lado y que aquellas personas que se aprovechan de estas controversias para tratar de lograr estos derechos que no corresponden, ¿no? Por ejemplo, en esos procesos de otorgamiento de escritura pública hay un pleno casatorio que ya establece cómo se debe actuar en esos casos, ¿no? Pero a la vez se está viendo ahora de desalojo, ahora entre poco se va a ver uno de otorgamiento de escritura pública donde se va a ver si es que solamente debemos ser la parte formal o es que también debemos ver la parte sustantiva, cuando veamos o sea, es decir, ¿el juez simplemente es una mesa de partes o el juez realmente debe evaluar la obligación que estamos determinando? Y hay que tener mucho cuidado, eso ya lo hemos visto en un pleno casatorio, ¿no? Entonces, un pleno jurisdiccional, ahora va a entrar un pleno casatorio. Acordémonos lo siguiente, o sea, los plenos jurisdiccionales son estos plenos que realiza la Corte, el Poder Judicial con la intervención de los magistrados de todo el Perú, magistrados superiores, ¿no? En determinados temas conflictivos, y para el efecto de esclarecer e intercambiar opiniones y finalmente llegar a conclusiones. Pero estas conclusiones no son vinculantes propiamente, es decir, yo no podría alguien decir, oiga, tú tienes que aplicar esto sí o sí, pero obviamente que orientan al magistrado a resolver, porque dice, oiga, el pleno casatorio, la mayoría dice esto y por tanto, así voy resolviendo, porque hay un principio de predictibilidad para que todos sepan cómo se va a resolver. Pero además de eso tenemos un pleno casatorios. Estos plenos casatorios se dan en base al artículo 400 del CPC, del Código Procesal Civil, y estos sí son vinculantes, es decir, nadie se podría apartar de esos plenos casatorios.
Si el pleno captura ha dicho, señores, para tal caso se requiere tal y tal documento, nadie puede decir, no, bueno, yo puedo reemplazarlo con otro. No, porque esos son vinculantes, ¿correcto? Entonces siempre hay que orientarnos a eso porque el criterio propio de cada juzgador debe ser con respecto al caso concreto. Sin embargo, con respecto a la generalidad de cómo se debe orientar el proceso, creo que hay que tender siempre a la predictibilidad. Es decir, no podemos dar una visión a la población de que un juzgador puede resolver de una manera y otro juez de otra manera. Y eso es lo normal. No, eso está mal. Si el caso amerita, puede ser. Pero normalmente debemos aplicar las situaciones de manera predictible, ¿no? Por eso cuando emitimos una demanda, no debemos después declarar improcedente. Esa es una normalidad. Lo normal es que la demanda en un principio la declare improcedente. O en todo caso en la etapa de sancionamiento. Claro, más que todo para asegurar la para que la persona tampoco no litigue años y se le diga, oiga, ¿sabe qué? Esto no correspondía demandarlo. Es ilógico. Eso va contra la misión de impartir justicia, ¿no? Muy bien, doctor. Vamos a una pausa, doctor, y volvemos. Ya, correcto. Volvemos, señores. Volvemos, señores televidentes. Doctor, quería comentarles sobre un tema tal vez que tiene mucha, digamos, relevancia en el proceso, o en todo caso tiene relevancia porque mucho se discute si debe intervenir o no el Ministerio Público en un proceso civil. En particular, tal vez en un proceso contencioso, administrativo, siempre se da la intervención, y también en los procesos civiles, tal vez para un proceso, digamos, de divorcio o algo así. ¿Es justificada la intervención del Ministerio Público? A ver, el tema de justificación del Ministerio Público está en la ley. Es decir, la ley es la que prevé en qué casos interviene el Ministerio Público. Bueno, en esos dos casos que usted ha mencionado, por ejemplo, la ley de contencioso administrativo dice en qué casos interviene el Ministerio Público, ¿no? En la institución del divorcio también igual, ¿no? En lo que se ha hecho. También interviene, por ejemplo, en los casos, si mal no recuerdo, hay una norma sobre temas de terreno seriazo del Estado, también creo que cuando hay opinión y no ha habido defensa. Son temas bien puntuales en los cuales debe intervenir el Ministerio Público. Ahora, la idea de la intervención del Ministerio Público, hay que tener en cuenta lo siguiente. El Ministerio Público interviene para dar un dictamen o una opinión. En esos casos da una opinión, no da un dictamen, ¿no? Entonces, cuando da, en el caso del contencioso, entonces habría que verlo, ¿no es cierto? Porque ahí sí da dictamen. Entonces, la idea de la intervención es para que él aporte. ¿Por qué debería aportar el Ministerio Público? En los casos complejos, en los cuales están situaciones... ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es defensor de la legalidad, es su función, y por tanto podría dar una opinión rescatable, ¿no? Sin embargo, algunos cuestionamientos, hay muchos. Uno porque es una dilación, otro porque si no va a ser trascendente, ¿para qué interviene? Y se dilata el proceso. Otro, pues una opinión finalmente es una opinión y el juez es el que resuelve y ahí las partes mismas ofrecen. Sí, pues hay criterios al respecto. Yo considero que debía en todo caso evaluarse la intervención del Ministerio Público en aquellos casos que sean trascendentes su intervención. Hay algunos que deberían ser, ¿no? Pero normalmente yo creo que no, porque las partes ya son las que defienden su derecho, ¿no? Bueno, no es de materia civil, pero es materia de familia, el tema del divorcio, por ejemplo, ¿no? Ahí interviene, ¿no? Bien, doctor, tal vez muchas personas confunden cuando se personan tal vez a un juzgado que le digan que su sentencia ya salió, o su auto ya salió, o se ha emitido un decreto. Tal vez nos puede precisar tal vez esta terminología para el público en general, para que sepa tal vez qué se denomina tal vez un decreto, un auto o una sentencia. Ah, correcto. Sí, hay que tener en cuenta lo siguiente. Como decíamos, el proceso como instrumento tiene una serie de pasos a seguir. Aparte de esos pasos que son procedimientos, tiene etapas, ¿no es cierto? Ahora, para mover este proceso hay una serie de resoluciones que se dan en el proceso. Entonces, aquellas resoluciones que simplemente hacen el movimiento del proceso se llaman decretos, son de mero trámite. Un traslado a la parte, una recepción de documentación, una designación de domicilio, o sea, no tiene trascendencia en el proceso, no resuelve nada, simplemente está asimilando los actuados de lo que las partes presentan y que se va a ir implementando en el proceso y que está establecido en el procedimiento.
En cambio, cuando el juez va a resolver una situación procesal, por ejemplo, va a calificar la demanda, va a decir si la demanda se puede admitir o le falta algo, va a establecer la relación entre las partes que en realidad ellas son las que deben estar en ese litigio, como demandante y como demandado, va a establecer de repente alguna nulidad, va a resolver alguna nulidad que se ha planteado, o de repente alguna excepción. Entonces el juez va a resolver algo que tiene trascendencia además y que tiene que ser motivado, se llama auto. Pero esto puede tener una trascendencia, incluso poner fin al proceso. Sin embargo, no se va a pronunciar sobre el fondo del proceso. En cambio, cuando ya se pronuncia sobre el fondo y es la última resolución que se da, o sea, es decir, quién tiene el derecho, quién tiene el derecho, se probó o no se probó el derecho, se llama sentencia. Esa es la resolución final y máxima. Esa, obviamente, al igual que el auto, requiere una motivación. Pero como se va a pronunciar sobre lo que es materia de litigio, sobre la controversia planteada, va a requerir toda una fundamentación mucho más amplia, ¿no? Para que ponga fin al proceso. Evidentemente, estas resoluciones todas pueden ser materia de medios impugnatorios, es decir, pueden ser impugnadas, porque hay un principio de impugnación, ¿no? Y lo que pasa es que con el tema de los decretos, como son de mero trámite, simplemente hay un denominado recurso de reconsideración que solamente el mismo juez lo resuelve, y ahí termina. En cambio, los autos y las sentencias sí pueden ser vistas por el superior jerárquico, ¿no? La ley así lo prevé, y por tanto estas pueden ser apeladas. No hay forma de apelar, a veces se apela todo el expediente o se forma un cuaderno cuando es de autos, ¿no? Y la sentencia sí definitivamente se eleva todo para que el juez pueda ver todo lo actuado y pueda resolver el superior también, ¿no? Así es más o menos el tema este, ¿no? El tema de a veces, ¿por qué se demoran los procesos? Usted dijo el tema de, me preguntaba por qué a veces la gente viene a averiguar. Claro, el tema es que a veces se confunden las etapas o no se cumplen entre las etapas. Entonces ahí bien ocurre de que las personas comienzan a presentar un montón de escritos, cuando no saben que la etapa ya pasó para eso. De repente ya no es momento de presentar alegato, ya pasó, está en etapa resolutiva. De repente ya está en etapa probatoria, ya no hay que ofrecer, porque ya si no lo ofreciste oportunamente, pues en la etapa postulatoria ya no puedes ofrecer en la etapa probatoria, salvo que sea un nuevo medio probatorio que no existía, ¿no? Entonces hay que entender esto, y los abogados sobre todo tienen una responsabilidad en ese aspecto de orientar a su patrocinado para que entiendan en qué consiste el proceso y cómo es que se resuelve de la mejor manera. Eso más o menos sería. Bien, doctor. Básicamente casi hemos descrito lo que es la comparecencia del proceso y las partes, o digamos de qué forma intervienen en estas en un proceso. Pero también sería bueno describir qué es lo que es la demanda propiamente dicha, ¿no? Cómo se formula tal vez una demanda, digamos en qué consiste una demanda y tal vez algunos requisitos o los anexos que tal vez puede contener una demanda. Bien, a ver, una demanda en realidad es un escrito. ¿Por qué? Porque hay un derecho fundamental de acción, que es el derecho de acción, o sea, el derecho de poder recurrir yo ante el órgano jurisdiccional para que éste me haga efectivo mi derecho, que no me lo desconoce una parte o no me lo quiere aceptar, ¿no? Entonces yo, como decían antes, en la relación jurídica sustantiva de derecho, hay un problema, no me quieren cumplir, entonces yo tengo que ir al proceso judicial. Entonces, ese derecho está en mí, o sea, el derecho de acción está en mí, pero ¿cómo lo plasmo? ¿Cómo lo ejecuto? ¿Cómo lo ejercito? Es a través de la demanda. Y en nuestro sistema civil es a través de la demanda escrita, salvo en el ámbito de los juzgados de paz, donde sí se puede hacer una demanda oral y que el juez vía acto lo acepta, solamente en esos casos. Pero normalmente en todo lo que se llama donde hay defensa cautiva, que son los juzgados de paz letrado hacia arriba, la demanda es por escrito, formal, y tiene una serie de requisitos. Lo principal de una demanda, hay que tener en cuenta, es de que nosotros recurrimos al proceso, como digo, para pretender algo, para pedir algo al juez. Señor, mire, este es mi derecho, ¿correcto? ¿Es tu derecho de propiedad? Sí, pero ¿qué cosa quieres con tu derecho de propiedad? Señor, tengo derecho de propiedad sobre esa casa, quiero que me lo reintegre en la posesión. Señor, tengo derecho de propiedad sobre esta casa, quiero que no me la embarguen, señor, una tercería de propiedad. Señor, tengo derecho de propiedad, pero quiero que que sea este derecho de propiedad frente al otro que también por ahí tiene una escritura o tiene un contrato de compraventa privado, quiero que se declare que este es mejor derecho de propiedad. Es decir, sobre un derecho yo puedo tener diferentes pretensiones. Entonces hay que precisar con claridad cuáles son esas pretensiones. Ahora, a la vez esas pretensiones tienen que ser, hay un orden. ¿Por qué hay un orden? Porque yo no podría demandar dos pretensiones que son contradictorias.
Porque si yo mando pretensión contradictoria, el juez me va a decir, oye, ¿qué? Yo te voy a pronunciar sobre las dos, entonces que te declaro que eres esto y a la vez esto, no podría ser. Entonces no pueden ser contradictorios, salvo que yo lo demande en una forma que se llama subordinada. Es decir, señor, si usted no me declara esto, en todo caso, cuando usted me desestime, me podría declarar esta pretensión, ¿no? Ahora, estas situaciones habría que darlo en casos concretos, ejemplos, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, yo demando, reivindicación, aunque ya, bueno, digamos otro caso concreto, o sea, demandas pretensiones con las cuales no sean implicantes, no sean contradictorias. Entonces, hay también otra forma de acumulación que se llama pretensiones accesorias. Es decir, oiga, si usted me dice esto, si usted demanda que realmente el señor se resuelve el contrato porque realmente incumplió en el pago, ese incumplimiento me ha originado una indemnización. Entonces, consecuentemente, también me deberá dar la indemnización, porque mire cuánto daño me ha causado. Entonces, si a mí me demanda la resolución, voy a ver la reivindicación. Es una accesoria, ¿no? Pero si por ahí me dicen que no, que la resolución está mal, la que he pedido está mal, no me van a amparar, entonces, ¿cómo es que podría yo pedir indemnización? No sería lógico. ¿Por qué? Porque está supeditada a eso, ¿no? Entonces, estas situaciones están previstas en el código. Entonces, lo importante es cuando uno demanda, tiene que demandar de manera precisa qué es lo que quiere, de manera coherente las pretensiones que voy a pedir y que estas no sean contradictorias, salvo que las demande de manera subordinada. Si uno no me ampara, me podrían amparar la siguiente, ¿no? Eso es bastante claro. Tener en cuenta bastante estos aspectos porque de ello depende tal vez la misión de la demanda y tal vez todos los demás aspectos que va a seguir en el proceso, ¿no? Sí, en realidad el sistema procesal civil, sobre todo en el Perú, a partir del Código Procesal Civil del año 93, tuvo toda una trascendencia, todo un cambio que importó, ¿no? Y esto es importante acordarnos porque se habla mucho del Código Procesal Penal. Al igual que el Código Procesal tuvo en su oportunidad su época, el Código Procesal Civil fue pionero en ese aspecto, ¿no? En el 93. Tuvo todo un cambio total respecto al cambio a lo que era el Código de 1912, el famoso Código de Procedimientos Civiles, el cual simplemente cualquier persona agarrada demandaba y después presentaba las pruebas, después precisaba su pretensión, y es así que tenía procesos de largos años, ¿no? Se entiende que este nuevo código nos iba a permitir a nosotros, a través de una serie de instituciones jurídicas, procesales que ha presentado, que este proceso sea mucho más concreto, más preciso, ¿no? Lamentablemente se han distorsionado algunos de ellos, lamentablemente a veces nos han, como se dice, apabullado esta serie de astucias legales, digamos así, que no nos han permitido poder resolver de una manera más concreta, pero creo que hay siempre la posibilidad de hacerlo. Ahora, yo creo que este posible aspecto de la oralidad en el proceso civil creo que es muy bueno, sí que se da en un momento dado, ¿no? Pero va a importar también que las partes estén preparadas para ello. No hay que, el Código Procesal Civil, que todo fue una situación trascendente en su momento, ha recibido respecto a la oralidad un paso atrás, al revés. Por ejemplo, antes se fijaban los puntos controvertidos en audiencia. En cambio ahora se pide que lo hagan por escrito. Es decir, antes el juez tenía las partes y decía, señores, ¿cuál es tu controversia con respecto a la pretensión? Esto, señor, esto. Entonces, en base a lo que decían las partes en ese acto oral, es que fijaba los puntos controvertidos. Eso dejó de lado y ahora se fija a través de un pedido de escrito a cada parte y el juez dice, ya, elige la figura. Eso se ha retrocedido. Y así, hay una serie de pautas, el saneamiento mismo, ¿no? En el proceso, en la audiencia misma. Muchas veces ahora lo que debía ser una regla excepcional se ha vuelto la regla general. Por ejemplo, los procesos sumarísimos. El artículo 535, si mal no recuerdo, 55, establece que en audiencia se debe resolver la sentencia. Sin embargo, normalmente nunca se resuelve en audiencia, sino que se dice, dentro del plazo de 5 días, ¿no? Cuando eso es lo excepcional. Muchos temas que digamos que se deben establecer. Hemos retrocedido en ese aspecto que debemos de nuevamente reformularlos para poder avanzar nuevamente el Código Procesal Civil, ¿no? En el ámbito civil. Doctor, le agradezco su intervención en nuestro programa, felicitarlo por su brillante exposición sobre este tema y tal vez nos ha quedado corto el tiempo, esperamos poderlo tenerlo en otra oportunidad. Sí, muchas gracias a todos ustedes y la verdad estos espacios son buenos para poder conversar directamente, por lo menos a través de esta entrevista, con las personas y puedan entender un poco la labor jurisdiccional que se desarrolla, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias también. Muchas gracias a ustedes televidentes por acompañarnos el día de hoy y esperando que nos sigan sintonizando. Hasta luego.